Así la grabación. Ok, aquí hay una petición especial. Déjame ver, te digo que tengo que consultarlo. La verdad es que sería un buen ejercicio porque pues aquí no tienen a toda la gente preguntando, sino sería una charla exclusivamente para ustedes y la verdad es que ellos son muy amables, con grandes trayectorias y también con ciertos puntos de vista ya bastante interesantes, como ya no son miembros del servicio en activo, pues ya no presentan esta versión oficial de, bueno, y México es lo máximo, yuhu, si no son capaces de cuestionar un poco más el proyecto de nación, ¿no? Entonces, pues déjenme ver si podemos hacer esta sesión más crítica con estos embajadores, y si no, pues se las voy a deber, ¿vale, chicos? Pero voy a hacer el esfuerzo. Muy bien, pues vamos a retomar el tema. ¿Qué estábamos viendo la sesión pasada? Romina, perdona. Rápido de los embajadores, que si no alcanzamos como en el calendario oficial, si todos están de acuerdo y usted también puede, que los pudiéramos hacer esa reunión después de que acabemos todo. Por supuesto, yo encantada, digo, yo no tengo tema, chicos, ya saben, a mí me encanta convivir con ustedes, entonces, pues sí, podemos, me gusta la idea, déjenme entonces agrego esta última actividad y los voy a ir apartando para que también ellos no se comprometan con nada más, ¿vale? Ok, bueno, entonces ya llegamos a un acuerdo. Bueno, entonces retomando el tema, gracias Romina y Rebe. No sé si alguien me pudiera decir o recordar qué estábamos viendo la clase pasada. Te quedaste sin audio, Edith. No, ¿me escuchan? Listo, ya. Ok. Si me pudieras recordar qué vimos la clase pasada. Nos quedamos en la definición de política exterior. Ok, ok. ¿Y qué vimos de esa definición? Pues revisamos cada uno de los elementos que menciona Rafael Velázquez dentro de su definición, desde el interés nacional, las condiciones internas, externas, hasta las estrategias, los factores y demás. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rebeca. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? También hablamos sobre las capacidades de negociación Ok, y que hay tangibles e intangibles. muy bien. ¿Y Ricardo? Y al principio de la clase también revisamos los principios de la política exterior mexicana en la Constitución. Los polémicos principios de política exterior. Los veremos parcialmente porque no llegamos a su inclusión en el 86, nos quedamos 4 años antes, nos vamos a quedar en el temario, pero vamos a ver cómo toman fuerza o cobran fuerza durante el siglo XX, ¿vale? Es un tema muy interesante, en lo personal me gusta mucho el análisis de los principios de política exterior. Este, pero por eso es que también insisto, ¿no? Y les digo, uno de los debates actuales en política exterior es justamente la vigencia de estos principios de política exterior. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Gracias por el repaso general. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre lo que vimos la clase pasada? Ya sé que casi no vimos nada, pero particularmente sobre esta definición que revisamos. ¿Sí, Romina? Bueno, a mí personalmente, ay, no, soy Zaira. Ok, perdóname. Sí, no, no se preocupe. No me quedó claro bien lo de capacidad de negociación internacional, porque recuerdo que vimos como varias cosas que podían hacer referencia a eso, pero no me quedó muy claro cuál es como el concepto que definiría esas capacidades. Ok, muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a arrancar. Ahora sí voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan bien?
Se escucha un poco cortada, Edith. Uf, a ver. Ya no puedo hacer nada más. ¿Escucha? Sí. Ok. Sí, ahorita sí. Profesora, yo le recomiendo que si, por ejemplo, tiene programas o ventanas de Google o algo así, Ah, también jalan internet, entonces cerrarlas ok. como para que no queden en segundo plano puede Ok. servir. O si quiere, puedo yo proyectar la presentación y que usted hable si no tiene nada, o sea, como tiene una mala recepción. No sé cómo se llame, Wi-Fi o lo que sea. Ok, sí. Creo que tengo muchos problemas con Zoom. O a ver, también les pediría, yo sé que les gusta estar presencial y eso se agradece mucho, pero también si quieren pueden apagar su cámara para un poco mejorar la transmisión de la banda, eso también ayuda mucho. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, Ok. profesora. Si a la próxima me trabo, porfis, una, díganme, y dos, ya tomaría la idea y les compartiría la presentación, yo creo que a Liz, para que ella la proyecte, ¿vale? Está bien, Edith. Ok, va. Muchas gracias, chicos. Muy bien, entonces vamos a retomar esta parte y sobre todo esta inquietud que tiene Zaira. En realidad, yo les comentaba que me gusta la definición de Rafael Velázquez sobre sobre la política exterior, porque me parece que es una de las más completas. ¿Por qué es una de las más completas? Les comentaba por esta parte, ¿no? Que normalmente cuando hablamos de política exterior, se piensa en automático en que solamente se refieren las acciones que se ejecutan hacia el exterior. Sin embargo, retomando esto que veíamos en la clase de políticas públicas, pues hace esta referencia que hay un proceso detrás de eso, es decir, que antes de implementar estas acciones debería haber algo bien pensado, una planeación como tal, sobre cuál debería ser esta conducta, estas acciones y les decía incluso estas omisiones que llevemos a cabo respecto al exterior. Sí tiene esta carga hacia el exterior, pero digamos que no es lo único, ¿no? Hay un proceso antes y generalmente este proceso antes o previo ocurre en el escenario interno, ¿vale? Y dentro de esta, digamos, de esta planeación que deberían tomar en cuenta los tomadores de decisión en política exterior o los ejecutores de estas decisiones en política exterior, que básicamente va a ser el poder ejecutivo, deben tomar en cuenta ciertos factores, ¿no? Y entre esos factores son estos que comentábamos, tanto en condicionantes internas y externas, que van a ser básicamente el panorama o el contexto nacional interno y el contexto internacional del momento en el que se tenga que tomar esta decisión, ¿vale? Ese es por una parte. Pero hay condiciones que están dadas, no sé si alguna vez ustedes vieron la diferencia entre hecho y fenómeno. ¿Alguien? No. No. Creo que yo, profesora. Ay, no sé quién iba a hablar. No, que hable la No, otra. vas, Gaby, perdóname. No, bueno, yo tengo entendido que no recuerdo bien cuál es. Bueno, según yo, hecho es algo que pasa, pero para que se forme bastante tiempo, y un fenómeno es algo que pasa espontáneamente, o sea que es muy corto. Sí, exacto. Esa es la diferencia esencial. Gracias. ¿Quién fue? Fui yo, Gaby. Ah, perdona, como ahora no salen las caritas, entonces es difícil, pero muchas gracias, Gaby. Y Sí, no te Raquel, secunda lo que comentas, ¿no? Un hecho es algo duradero y el fenómeno es algo espontáneo. Entonces, digamos que en política exterior, para esta planeación deben tomarse en cuenta estos factores coyunturales, si así los podemos llamar,
que van a ser estas condicionantes internas y externas, ¿no? Que nosotros vamos a entender como el contexto nacional interno, o bueno, nacional, y el contexto internacional. Pero hay rasgos que llevan o que son permanentes o de larga duración dentro de la configuración del Estado mexicano, ¿no? Y estos son generalmente la capacidad de negociación, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, como en todo, ¿no? Cuestiones tangibles, o esta capacidad de negociación va a ser tangible o intangible, como lo comentaba Romina en el repaso que hicimos. Y, por ejemplo, en términos tangibles, el territorio del Estado, ¿no? ¿Ustedes cómo consideran a México? ¿Un país grande, un país pequeño? En términos de territorio. Grande. Sí. A ver. Grande, sí. Enorme. Eduardo, enorme, ok. Grande, ok, sí. Bueno, la Ciudad de México tiene una particularidad, es muy pequeño, pero cómo se hace el relajo dentro de la Ciudad de México, lo que complica el poder trasladarte. Y es cierto, también pensando en, por ejemplo, si son foráneos, pues no es tan fácil, por ejemplo, venir desde Sonora a la Ciudad de México, ¿no? Y eso habla justamente de este tamaño. Gracias. En general es cierto, es un país grande y eso tiene ciertos atributos, ¿no? Que además de ser grande per se, o sea, el tamaño del territorio per se sea grande, también le da ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, esta diversidad biológica que presenta el país, ¿no? Y de la que se le ha sacado el provecho. ¿Qué otra cosa? Los valores, por ejemplo. Ustedes lo vieron, no sé si lo vieron en las clases, en la política exterior 1, sobre esta construcción del Estado-Nación, ¿no? Ustedes saben que México se independiza oficialmente hasta 1821. Es cierto que en 1810 inicia el movimiento de independencia, pero es hasta 1821 cuando se consuma el movimiento de independencia. Entonces, durante ese tiempo, de 1821 a yo diría que será 1870, 1868, cuando derrotamos al ejército francés definitivamente, a México le había costado mucho trabajo consolidarse y de esto había derivado varias cosas, ¿no? La inestabilidad política, la alternancia entre liberales y conservadores, las reelecciones de Santana, ¿qué otra cosa? Y en términos, por ejemplo, de política exterior o de nuestras relaciones hacia el exterior, pues les digo, es la parte histórica más cruel porque es cuando perdemos mucho territorio, ¿no? Entre que lo dejamos perder, como el caso de Texas, o de que nos arrebataron, como en el caso de la guerra México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir del proyecto de Benito Juárez, pues empieza a consolidar el proyecto de nación, ¿no? Y él empieza a forjar una nación, lo cual también ha sido muy debatido de cuál fue el precio para consolidar esta nación mexicana. Pero digamos que ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, en el año 2020, ustedes podrían cuestionar que México o la nacionalidad mexicana, o sea, lo que es México como nación. Sí. ¿Ok? O sea, creo que justo este proyecto de unidad nacional, pues no incluyó, o sea, como estoy pensando como en estos conceptos de el Estado plurinacional, como el de Bolivia, por los grupos indígenas, que pues muchos de ellos no se sienten identificados con ser mexicanos. Incluso tengo un compañero de Yucatán que nos dijo como pues para nosotros la independencia de México, o sea, el 15 de septiembre no significa nada y no nos sentimos tan identificados como con el resto del país. Creo que por ahí podría ser como un cuestionamiento a esa idea. Ok, sí, es cierto. Luego, a los pocos segundos de haberles lanzado la pregunta, pensé igual en esta referencia, porque en realidad, pues creo que un debate dentro de las relaciones internacionales muy actual es el debate o el analizar qué tanto una nación es una nación, ¿no?
Sin embargo, digamos que en términos muy estrictos, a diferencia de otros países donde sí hay una, o más bien incluso ni siquiera países, a lo mejor hasta regiones, donde sí hay conflictos muy visibles sobre respecto a las nacionalidades. En el caso mexicano es muy difícil, por ejemplo, que aunque no se sienta parte de estos grupos, bueno, ya tuvimos un ejemplo también, el movimiento zapatista, pero fuera de eso, en realidad como que hay cierta estabilidad, ¿no? Es decir, no se cuestiona este proyecto de nación y cuando los representantes hablan sobre la nación mexicana o sobre el Estado mexicano, no titubean y al contrario, ¿no? Incluso sí reivindican estas raíces indígenas a su conveniencia, pero pues lo hacen, ¿no? Entonces, vamos a tener como capacidad de negociación internacional estos factores más consolidados, ¿no? Esto que podríamos llamar como hechos que conforman al Estado mexicano y que van a determinar, por eso les recomendaba en particular para esta parte sobre la capacidad de negociación internacional, la lectura, que además, me acuerdo, creo que fue Sophie la que subió la lectura de Marcel Mirle, el capítulo de los estados, porque ahí ahonda sobre esta capacidad de negociación, ¿no? Y dice que a partir de lo que se tiene o de lo que no se tiene, un estado puede ocupar un lugar o no en el escenario internacional. Y entonces hace también la clasificación de superpotencias, potencias normales, potencias medias y estados dependientes, ¿no? Entonces, digamos que esos son como, son hechos que ya están dados en la realidad mexicana o que costaría mucho trabajo que cambien, como alguien comentaba, pero que están ahí y que van a apoyar esta situación de cuál es la posición de México, cómo podría negociar a partir, negociar a partir de estas capacidades o de estas características ya dadas en el escenario internacional. Es muy raro que normalmente los análisis de política exterior nos vamos más por la parte de las condicionantes internas y externas y no entramos tanto a detalle por la capacidad de negociación internacional, pero sí vamos a ver en el periodo que nos va a tocar analizar a nosotros esta parte de la negociación internacional, porque es cuando México va a lograr grandes márgenes de negociación en la arena internacional, ¿no? Es cuando México se puede rebelar, bueno, rebelar entre comillas ante Estados Unidos, por ejemplo, cuando se trata bueno, cuando se expulsa a Cuba de la OEA, por ejemplo, o en los 70s, cuando Luis Echeverría va a intentar impulsar una carta de derechos y deberes económicos. Y esto van a ser dados por estos factores más concretos que van a ser la capacidad de negociación internacional. Les digo, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de los periodos que iremos analizando que haremos referencia constantemente más bien a estas condicionantes internas y externas, pero sí me gustaría, chicos, y espero hacerlo yo, y si no lo hago yo, ustedes recuérdenmelo, que vayamos destacando estas capacidades de negociación internacional. También les voy a recomendar una lectura, creo que no tengo mi libro aquí, no sé si ya ubiquen a este clásico libro de política exterior y de un clásico autor de estos temas, que es Mario Ojeda con su famoso Alcances y Límites de la Política Exterior Mexicana. Él buscaba analizar la política exterior de los 60 y justamente por qué México había tenido estos grandes márgenes de capacidad de negociación internacional. Entonces presenta una propuesta teórica de por qué es que México puede o tuvo esta capacidad, pero también advierte, los escribe, creo que lo escribe en el 68, no es cierto, en el 70, no me acuerdo en qué año lo escribe, porque hace esta revisión histórica, aborda el caso de la OEA, en particular de la exposición de Cuba en la OEA, y pronostica qué es lo que le podría pasar a México si no atiende ciertos factores. Y pues pareció profeta, porque en efecto es lo que sucedió, ¿no? Después de los gobiernos ultranacionalistas de los 70s, pues vamos a derivar en una crisis que nos va a llevar a este cambio de paradigma que va a ser orientado hacia el neoliberalismo y que ahora, por ejemplo, en la actualidad, pues estamos viendo muy cuestionado, ¿no? Con el gobierno actual. Pero bueno, me estoy adelantando mucho en la historia. Entonces, lo que quiero decirles con esta definición, chicos, y particularmente con estas palabras que marqué negritas, es que
trataremos a lo largo de esta revisión histórica, porque eso es cierto, ustedes me comentaban, no es que las políticas, bueno, más bien la política 1 que revisamos, pues tenía un carácter muy histórico. Es cierto, o sea, no vamos a ir de la mano, muy de la mano con la historia, pero aquí para darles este plus, a ver, yo les digo, ustedes ya deberían saber todo eso de la historia de México, pero aquí el plus va a ser que vamos a poner más atención a estas acciones que se llevaron a cabo hacia el extranjero y particularmente las razones que motivaron estas decisiones, ¿no? Para que ustedes me digan, estuvieron mal, estuvieron bien, se apegaron al derecho internacional, no se apegaron al derecho internacional, no sé, digamos, para que nosotros, les digo, la tenemos fácil porque ya lo evaluamos hacia atrás, ¿no? O sea, ya no estamos en el momento y no tenemos que tomar la decisión. Pero les digo, me gustaría mucho que también en algún momento ustedes sean los tomadores de decisión de la política exterior mexicana. Entonces, en teoría, si ustedes fueran estos tomadores de decisión, o nos pondremos en los zapatos de estos tomadores de decisión de aquellos ayeres, pues vamos a tener que tener en cuenta estos factores, ¿no? ¿Cuál era el interés nacional? ¿Cuáles fueron las condicionantes internas y externas? ¿Qué capacidad de negociación internacional teníamos? Si se mantuvo constante o no, porque ahí será interesante probar esto que ya comentaba alguien, sobre que es algo que que toma tiempo que cambie, ¿no? Pero que podría cambiar en algún momento. Entonces ahí sería interesante que hiciéramos este ejercicio. ¿Cuál es el proyecto de nación que van a impulsar? Si habían ciertos valores y normas que se impulsaron dentro de estas decisiones y acciones de política exterior, cuáles fueron los objetivos, estrategias e instrumentos que se implementaron para llevar a cabo estos proyectos de política exterior, y qué actores gubernamentales e incluso no gubernamentales participaron en esta toma de decisiones. Entonces, digamos que por eso les decía, esta clase es elemental para mí, porque con esta yo les brindo el panorama de cómo vamos a analizar esta política exterior. Aquí les estoy enseñando lo que les decía, la metodología. Hay muchas y hay tantas. Esta en particular me gusta porque además es muy aterrizada al caso mexicano, pero obviamente pues también hay literatura del análisis de política exterior, ¿cómo se llama?, de otros países, ¿no? Por ejemplo, hay una colección que se llama así tal cual, Foreign Policy Analyze, son como 8 tomos, creo, que está en el Colegio de México. Son unos tomos rojos, rojo vivo además. Entonces, es interesante la propuesta. Pero les digo, yo quisiera que partiéramos de esta definición y de estos elementos para que ustedes a lo largo, bueno, ustedes y yo, a lo largo del semestre, pues vayamos analizando estos momentos históricos, pero bajo estos parámetros, ¿vale? No sé si haya alguna duda o comentario, porque la verdad ya no quisiera otra vez entrar a toda la definición, pero si hay algo que no les queda claro, si hay algo que les hace ruido, con mucho gusto. Abajo aparece la cita de la definición y la lectura ya está incluida en la sección de complementarias. Entonces, si hay algo que también no les queda claro y quisieran profundizarlo, pueden irse a la lectura y con mucho gusto creo que les va a ir quedando más clara esta idea. Pero igual, si quieren que debatamos algo ahorita, lo podemos hacer. ¿Hay alguna duda, comentario sobre esta definición? ¿Nada? No, ok. Voy a avanzar. Gracias. Ok, porque el semestre pasado me hicieron la observación de que no dejara tantos silencios entre cada pregunta. Ok, entonces vamos a avanzar. Aquí también vale la pena rescatar este otro autor que también es muy querido, sobre todo, por ejemplo, en el Centro de Relaciones de la Facultad, que no es mexicano, es un español, Rafael Caldú. Y él, en este libro enorme que también escribe, en su capítulo de política exterior, que también ya tienen en su catálogo de lecturas complementarias, destaca estas confusiones que son muy comunes en política exterior, ¿no? La primera, y que ya les explicaba más o menos la clase pasada, es esta diferencia entre política de Estado y política de gobierno. Y que, por ejemplo, también Rafael Velázquez y Monjarás
destacan en su capítulo, que también ya tienen y que hacía referencia y de donde viene la definición que les presenté anteriormente, sobre esta diferenciación entre política de Estado y política de gobierno. En primera, les decía, vamos a entender a la política de Estado como en dos dimensiones. La primera es que solamente el Estado es el único que puede desarrollar política exterior. Y eso ya lo habíamos platicado la semana pasada, e incluso me parece que Ricardo fue el que hizo esta anotación y está en lo correcto. Solamente el Estado es el único, digamos, el Estado en términos de los actores internacionales. Entonces, el Estado-nación es el único que puede ejecutar la política exterior. Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión es que les decía, debe ser una política planificada. Y por planificada, entonces, se entiende que debería tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y que se busque la continuidad de aquellos que sí están beneficiando al país, sobre todo porque acuérdense que la política exterior está al servicio del interés nacional. Entonces, aquellas acciones que valen la pena y que lo vimos también en el tema de políticas públicas, cuando una acción vale la pena o una estrategia vale la pena, pues se debería continuar. Ese es el deber ser, ¿no? Y por tanto se puede mantener al mediano o largo plazo o se puede evolucionar, ¿no? A lo mejor en esta primera fase se va a hacer esto, en la segunda fase se va a hacer esto y en la tercera se va a hacer esto, ¿no? Y aquellas políticas que obviamente, o aquellas, perdón, estrategias, acciones que se implementen y que no sean, que no estén dando resultados, pues obviamente se deberán eliminar. Entonces, digamos que la política de Estado en su segunda dimensión es que debe ser planificada y por planificada pues debe comprender todo esto que acabamos de comentar en la definición, ¿no? Pero pues obviamente eso es el deber ser. Lamentablemente, y esto lo identifican sobre todo Velázquez y Monjarás, es que últimamente la política exterior, y a lo mejor, y bueno, yo no lo veo tanto y creo que ese es uno de los atributos de la política del periodo que vamos a analizar, pero cuando lleguen a política 3, espero que rescaten este elemento de la política de gobierno, porque pareciera que en cuanto hay cambios en el gobierno y cambios sustanciales, ¿no? Que llega un partido nuevo al poder, pues sí hay cambios sustanciales, ¿no? Y se desecha por completo la política exterior implementada en el gobierno anterior o se actúa conforme casi como Dios les dio a entender, pero no hay planeaciones. Y entonces lo que vamos a ver son errores que luego son muy criticables y que ahora con la exposición mediática a través de redes sociales, pues son más evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invitación a Donald Trump cuando todavía era candidato presidencial, que sí marcó, pues, un presidente negativo, ¿no? Otra confusión muy común en política exterior es lo que les comentaba hace rato que les hablaba de la definición, ¿no? Que se piensa solamente como acciones, o sea, como solamente la firma de tratados comerciales, las visitas de Estado, los acuerdos de inversión extranjera, pero no se toma en cuenta todo este proceso que hay detrás, ¿no? Cómo es que se llegó a esa decisión de que se debía firmar, por ejemplo, el TEMEC, por qué tenía que evolucionar, por qué no, ya sabemos, ¿no? Ustedes lo van a evaluar más a profundidad, yo creo que en Política 3, pero ustedes deberán hacer este análisis, ¿no? De cuál fue el proceso que siguió esta toma de decisiones. Lamentablemente, cuando se piensa en política exterior, también solamente se piensa en lo que ocurre hacia el exterior, ¿no? Entonces también, por eso, es importante evaluar, ¿no? A ver, aunque me caiga mal el presidente, sí hay que tomar en consideración que, por ejemplo, tiene un buen canciller y que está conduciendo la política exterior multilateral de manera muy notable porque está logrando que México sea parte de las alianzas globales para lograr una vacuna universal, ¿no? Contra la COVID-19. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Sí, profesora. Ok. Que me volvió a salir el anuncio terrorífico. Y la última confusión. Y entonces, digamos que esta confusión entre que solamente la política exterior son las acciones hacia el exterior, da otra confusión en este sentido,
que es entonces que la política exterior es igual a la diplomacia. La diplomacia es una parte de la política exterior, pero no es la política exterior. La política exterior comprende una serie de fases. En general son estas fases de políticas públicas que ya revisábamos en la clase antepasada. Y la diplomacia solamente es esta parte ejecutora, ¿no? Cómo se desarrollan estas relaciones en cordialidad, pero nada más, o sea, no es, digamos que la diplomacia no es toda la política exterior. Y la diplomacia, por ejemplo, para que también la puedan diferenciar, sí se puede ejecutar por otros actores, ¿no? Pues les comentaba, ahora existe esto de la diplomacia parlamentaria, la diplomacia empresarial, la diplomacia cultural. A la diplomacia sí le pueden poner la infinidad de títulos que se les ocurran en este momento, pero a la política exterior no. La política exterior solamente es desarrollada por los estados. Los estados sí pueden ejecutar diplomacia e igualmente ustedes podrán ver una evolución de la diplomacia practicada por los estados. Ahora es muy diferente o cada vez está siendo más diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablan de esto de la diplomacia del tuit o la diplomacia digital, que ya no necesariamente, y que me parece que cobró fuerza durante estos días de pandemia. Como ustedes saben, la Asamblea General de Naciones Unidas pues se desarrolló de manera virtual y así otros foros internacionales, ¿no? También, por ejemplo, la reunión de la OPEP la OPEP Plus también se desarrolló de manera virtual y así muchas otras reuniones, ¿no? Internacionales. Entonces, les digo, la diplomacia sí la pueden ejecutar otros actores, la política exterior no. Y la última confusión es separar a la política exterior de la política interna. Sin embargo, cada vez hay un mayor reconocimiento por los autores que analizan la política exterior, no solamente mexicana, y aquí por eso me gusta el ejemplo o traer a colación a Calduc, porque él analiza el caso, por ejemplo, español, ¿no? Pero así también podrán encontrar a otros autores de la literatura inglesa, por ejemplo, y también hacen esta mención, ¿no? Que no hay que entenderla como algo separado, porque al final de cuentas, ambas políticas buscan lograr este interés nacional y estos objetivos nacionales, o van a responder a estos objetivos nacionales, ¿no? Y como lo veíamos en la definición, pues van a estar, la política exterior va a estar condicionada por los factores internos. Lo vamos a ver en este periodo en ciertos momentos en particular, donde sobre todo el jefe de Estado o quien encabezó el Poder Ejecutivo, sobre todo en un momento de la historia donde el presidencialismo mexicano va a tener su máxima expresión como sistema político presidencial, vamos a ver que ciertos presidentes van a preferir guardar mesura o atender los asuntos de política interna y no se van a enfocar tanto en cómo van a desarrollarse las relaciones con el exterior. Y pues eso obviamente pues va a tener un impacto en el desarrollo de las relaciones exteriores. No sé si hay alguna duda o comentario sobre estas confusiones típicas de la política exterior. También si me regalan un mensajito, les puedo compartir un libro sobre diplomacia que tengo por ahí en digital. A mí no me quedó muy claro lo de la política de gobierno. Ah, ok. Aquí a lo que nos referimos, no sé quién, yo lo noté. Espérenme, creo que me estoy yendo hacia atrás. Sí. A ver, espérenme. Una política de gobierno es aquella que solamente es impulsada por el gobierno en turno. Es decir, digamos que ahorita, por ejemplo, o bueno, veremos hacia atrás, ¿no? Que, por ejemplo, durante el gobierno de los panistas se implementó cierta política
pero cuando llegó, por ejemplo, otra vez el PRI al poder, se implementó otra política exterior u otras acciones u otro proyecto en este sentido. Pues la política de gobierno responde a las coyunturas del momento, o más bien al gobierno del momento, responde más que este interés nacional que se supondría tendría que ser esta máxima hacia donde tendría que dirigirse la política exterior. Se plantea más hacia los intereses particulares que el gobierno en turno tenga. No sé si con esto ya te quedaría un poquito más claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. A ver, lo moví. Ok, entonces, bien, vamos a entrar en materia sobre la lectura que les dejé la clase pasada y también vamos a ver la que hicimos este semestre para esta clase, que es esta que propone David Herrera como la política exterior como proceso estratégico. ¿Por qué vamos a referir a la política exterior como un proceso estratégico? Bien, aquí rescatamos una cita de este autor y dice, el estudio de la política exterior, que es lo que nosotros vamos a hacer durante este semestre, chicos, ha estado encuadrado, y él así lo plantea, tradicionalmente en acercamientos de carácter histórico, cronológico y descriptivo, que exaltan hechos, relatos y pasajes específicos de las relaciones exteriores de los estados y las sociedades, dejando de lado la comprensión de las motivaciones, propósitos y situaciones que alientan, bueno, que en el caso de nosotros, que alentaron la planificación, toma de decisiones y ejecución de una política externa que se dirige hacia la satisfacción de intereses y la obtención de resultados más o menos concretos. A ver, ¿qué quiere decir este párrafito? Si ustedes revisan los textos que existen sobre política exterior, es muy común ver que hacen referencia pues a esta parte, ¿no? A narrarnos los hechos de qué ocurrió en términos de política exterior, pero es muy raro encontrar textos en los que se busque hacer este análisis más profundo de política exterior que responda, por ejemplo, a esta definición que les presentaba, ¿no? Que busque identificar cuál era el interés nacional al que respondieron estos hechos, cuáles eran los objetivos en política interna que existían, a ver, déjenme ver. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se planeó esta política exterior? ¿Quiénes quiénes hicieron esta toma de decisiones? ¿Quiénes estaban a cargo? Por ejemplo, hay líneas de investigación de la política exterior en general, no solamente la mexicana, y creo que en México ha sido poco impulsada, que analizan el rol psicológico de estos tomadores de decisión, ¿no? Porque hay estos argumentos de que pues quien estuviera encabezando, sobre todo porque es una política netamente estatal y estatal popular, ¿no? Porque les decía, es el Ejecutivo el que se encarga, y si bien en el caso mexicano el Senado supervisa las acciones en política exterior, pues tiene un papel un tanto secundario, ¿no? E históricamente el papel del Poder Ejecutivo realizando o encabezando los esfuerzos de política exterior, pues ha sido predominante. Entonces, hay autores que sugieren pues que se debería analizar el perfil de estas personas, ¿no? Que a lo mejor las personalidades de estos presidentes o de estos jefes de Estado pudieron haber determinado o no el rumbo de la política exterior, ¿no? Si era a lo mejor una persona cohibida, pues obviamente no iba a impulsar una política exterior activa, sino más aislacionista, más reservada, más fundamentalista, y otros que eran más extrovertidos pudieron haber implementado una política exterior más agresiva, ¿no? Y me parece que en el caso mexicano, y sobre todo y en este periodo que nos toca analizar, y por eso a mí me fascina mucho, me parece que este rasgo de la personalidad no está tan descabellado, porque al analizar los periodos que vamos a ver poco a poco, pues sí veremos que la personalidad de uno u otro presidente sí determinó el funcionamiento de la política exterior. Por ejemplo, en el caso de Adolfo López Mateos, que es uno de los presidentes a quien se le ha reconocido por sus esfuerzos en la diversificación de relaciones exteriores, sobre todo sus primeros acercamientos con Asia y África,
se argumenta que se pudieron deber a su personalidad, ¿no? Que era muy carismático, era todo un galán, entonces, que pudo hacerse, por ejemplo, amigo de otro personaje que también tenía esta misma personalidad, como Sukarno, e impulsaron una serie de iniciativas juntos. Entonces, digamos que lo que nos propone David Herrera, para regresar a este tema, es que los estudios de política exterior que existen en México, sobre todo, pues caen en esta situación, ¿no? Son históricos, cronológicos, nos describen cosas, se ensalza mucho a ciertos personajes o a ciertos pasajes de la historia, pero no se hace este análisis un poco más balanceado o más objetivo sobre si realmente, más bien, ¿qué factores pudieron haber contribuido para que ese suceso se llevara a cabo en ese momento, ¿no? Y que a lo mejor en otro momento de la historia no se podría ejecutar de la misma manera. O si los factores hubieran sido diferentes, a lo mejor esta acción de política exterior hubiera tenido un rumbo diferente. Y él busca entonces exaltar esta parte, ¿no? Que analicemos cómo se llevó este proceso de planificación, este proceso de toma de decisiones y cómo se ejecutaron estas acciones, ¿no? En la política exterior. Entonces, este esquemita, que creo que cuando les pregunté qué les había parecido la lectura, varios me dijeron que les gustó por este esquema, y que no sé a qué les recuerda este esquemita que les estoy presentando. ¿No se les hace familiar dentro de esta clase de política exterior, de lo que hemos visto hasta ahora? Podría ser el proceso de elaboración de una política pública, totalmente. Exactamente. Por eso es que les digo, es una idea que debo madurar más, y sí, ya hay autores, pero no he entrado mucho este detalle tan particular o tan meticuloso sobre este enlace. Pero, en efecto, si ustedes lo comparan con este esquemita, ya ustedes tendrán hoy la presentación de este tema, entonces podrán regresar a la presentación anterior, que es sobre políticas públicas, y van a ver que a grandes rasgos tienen varias similitudes, ¿no? Porque se identifica esto del interés nacional, que en el caso de la política pública veíamos como objetivos y metas. Esta identificación de factores internos y externos, no sé si se acuerdan que veíamos una fase de identificación, que teníamos que analizar el problema, ¿no? Identificar el problema y en ese sentido de caminar todo el proceso, ¿no? Para la solución de dicho problema. En este caso, pues nosotros ya no nos va a tocar analizar problemas actuales, sino más bien problemas del pasado, pero tendremos que hacer este ejercicio, chicos. Digamos que en términos de lo que vamos a hacer en esta materia, es hacer este proceso. Va a tener sus matices porque obviamente pues ya no lo vamos a ejecutar, no somos los tomadores de decisión y lo estamos viendo a la distancia, pero en la medida de lo posible vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a identificar cuál era el interés nacional de ese momento, o si eran otros, si habían varios intereses nacionales o más bien varios objetivos, cuáles eran los factores internos y externos que pudieron haber influido, la evaluación del medio internacional, qué objetivos más particulares que buscaban responder a este interés nacional se establecieron, qué estrategias se implementaron, el proceso de toma de decisiones, qué decisiones se tomaron, las acciones. Esto es creo que lo que más se enfoca o lo que nos enfocamos los estudiosos de la política exterior en las acciones. Y ustedes deberán decirme, bueno, entre todos, pero particularmente ustedes, me tendrán que decir en cada uno de los periodos que iremos viendo cuál es la evaluación de la política exterior, ¿no? Si es positiva, si es negativa, si se ajustó al marco jurídico, si no, si fue pragmática, si fue principista. Creo que en este periodo no es tanto, es más principista las acciones que se van a llevar a cabo, pero en Política 3 seguramente ya van a poder ver más en vivo este debate entre el principismo y el pragmatismo en la política exterior mexicana. Y en ese sentido, entonces, David Herrera nos propone esta idea de que la política exterior tiene este carácter estratégico. Y lo sugiere por esta idea, ¿no? Es un pensamiento ordenado y estratégico, sobre todo, bueno, yo me quedaría con la parte de pensamiento ordenado, porque si no, pues, ¿cómo es que me estás diciendo que algo estratégico es estratégico? No, yo más bien diría que es un pensamiento ordenado, principalmente, pues, porque está compuesto de estrategias,
es un proceso altamente sensible en la vida social y estatal, es decir, ya no se ve como les decía, ¿no? En esta confusión tan clásica de separarlo por la política interna o lo interno de lo externo, que es algo que está muy ligado a, o que va a tener, es decir, pero voy a reformular la idea, que las acciones hacia el exterior o lo que hagamos en nuestras relaciones exteriores van a tener un impacto en la vida social, es decir, que no están al margen, o sea, por ejemplo, el TEMEC, el firmar este acuerdo o el renovar este acuerdo tan representativo o de gran peso para México, pues va a tener un impacto en la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, con el Telecán, pues sí se advirtió que había una inconformidad por parte de la sociedad mexicana, sobre todo por estos grupos marginados, ¿no? Que ya comentaba, por ejemplo, Ricardo. Es sin duda, eso es la política exterior la que nos permite esta interacción del Estado con el exterior y a su vez también es importante señalar que la política exterior de un Estado va a tener un impacto en la realidad internacional. Me parece que a lo mejor antes era menos visible, y a lo mejor de estos, pensando en la capacidad de negociación, por ejemplo, pues obviamente de las grandes potencias, pues sí tiene un gran impacto las decisiones que se tomen en política exterior en la configuración de la realidad internacional, pero, y en el caso de los medianos, pues también hay ciertos impactos y de los pequeños también, pero valdría la pena entonces decir esto, ¿no? Que también va a tener un impacto hacia el exterior, o sea, más bien en el escenario internacional, estas decisiones que se tomen a nivel interno tendrán una dimensión o un impacto, perdón, en la vida internacional. Y entonces, si pensamos en esto de que la política exterior adquiere este carácter estratégico, la pensamos como algo estratégico, funciona como herramienta para configurar realidades favorables para los estados y sociedades dentro de un sistema histórico, caracterizado por la existencia de un mercado mundial unificado. Aquí es esta parte, ¿no? Lo que les comentaba hacia el final, que al final, pues somos parte de un sistema internacional, de los cambios que se vivan dentro del sistema internacional, pero eso no significa que solamente son los cambios del exterior, como lo veíamos, por ejemplo, en esta parte. No solamente lo que ocurre en el exterior, es decir, que eso lejano o fuera de nosotros repercute en nosotros, sino que lo que sucede en nosotros también tiene más bien lo que nosotros hagamos también va a tener una repercusión en el escenario internacional. Y les digo, ahí, por ejemplo, por eso es importante analizar pues la capacidad de negociación, ¿no? Porque no es lo mismo la injerencia que México pueda tener en el exterior, aunque en este periodo de la historia que vamos a revisar sí vamos a ver hechos emblemáticos en ese sentido, pues no es lo mismo a las acciones que puedan implementar. Por ejemplo, en este periodo nos toca la Guerra Fría, que podían implementar Estados Unidos o la Unión Soviética, ¿no? Sí hay diferencias sustanciales. Y ya llegando hacia el final de esta sesión, en particular, uno de los elementos más polémicos, pensando en este esquemita, digamos que las sesiones anteriores vimos el proceso de políticas públicas, ustedes ya vieron un poco cómo funciona, cómo se hace esta identificación del problema, cómo se podrían determinar objetivos, estrategias, pero uno de los elementos más polémicos, y me parece que ya lo comentaban en esta clase de políticas públicas, es el famoso interés nacional, ¿no? Entonces, en el caso del interés nacional, ¿qué es, no? ¿Qué es el interés nacional? Sin pensar en el caso mexicano, es el eje, bueno, y aquí les presento a los tres autores que hemos revisado en esta sesión, a Calduc, a Velázquez y Monjaras y a Herrera. Calduc dice que es el eje central de la política exterior del Estado, es cuasi permanente, pero esto no significa que aunque es un hecho en la política exterior, no es sinónimo de inmutabilidad histórica, ¿no? Es decir, que a lo mejor a lo largo del tiempo sí va cambiando, pero eso sí garantiza que no hay alteraciones bruscas, es decir, no puede haber un interés nacional hoy y mañana amanezcamos con un nuevo interés nacional.
para Velázquez y Mongeras, pues representa las necesidades básicas, esta me gusta, ¿no? Necesidades básicas y supremas que tiene un Estado. También yo diría que son necesidades básicas y supremas muy abstractas, no es como, pues, acabar con la pobreza. Sí es relativo, más bien, sí podría ser el interés nacional, pero hay algo más allá de este acabar con la pobreza, ¿no? Y en esencia, el interés nacional va a responder a algo básico del Estado. Recuerden que la política exterior es algo netamente estatal. Entonces, para que hablemos del Estado, pues primero debemos garantizar que exista, ¿no? Si no existe el Estado, entonces, ¿qué vamos a defender? ¿Qué vamos a pensar hacia el exterior? O sea, no tendría caso impulsar una política exterior. Entonces, ellos sugieren que el primer interés nacional que se determina es para la propia supervivencia en la arena internacional. Y en el caso de Herrera, un poco más en esta línea de lo estratégico, pues lo plantea como el principio y el fin de la política exterior. Se acordarán cuando vimos el tema de políticas públicas y les decía que yo había estado mal al hacer una lista de los elementos de las políticas públicas, porque en realidad deberíamos pensarlo en un ciclo, ¿no? Si cambia el interés nacional, pues hay que otra vez identificar estos elementos, o a partir del interés nacional, y si vemos que las estrategias que implementamos no están dando los resultados que necesitamos, pues tenemos que replantear toda la estrategia de política exterior. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profesora. Ok, ahorita ya les voy a dar chance del debate, denme un segundo, acabaré toda esta parte súper teórica para que pasemos ya al debate. Y en este sentido, pues digamos que también hay una amplia variedad, bueno, no tanto una amplia, pero sí hay una, en este caso creo que retomé el caso de Caldú, que hace esta tipología de intereses que podrían tener los estados. El primero va a ser en términos de la seguridad, el segundo del bienestar económico y social, es decir, que los estados dentro o como interés nacional van a impulsar los siguientes elementos, ¿no? La seguridad, el bienestar económico y social, obviamente del Estado, y la protección y fomento de los valores o cultura, aquí me equivoqué, de la sociedad. Y ahora aquí me gustaría abrir el panel para saber, ¿pudieron leer la lectura de Francisco Gil? Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. ¿Alguien más? ¿Quién más? Yo. ¿Romina? ¿Era la lectura que tenemos que hacer para el día de hoy? Sí, enfoques dominantes. Ah, sí, sí. Que yo me equivoqué, siempre le pongo temas, pero es enfoques dominantes. Perdónenme, chicos. Ok. ¿Y qué les pareció esta lectura? Digo, es viejita, ese es el primer comentario que me gustaría anotar, es una lectura viejita, pero ¿qué les pareció la propuesta de este autor? ¿Ricardo? Pues creo que es muy interesante. Pues Francisco Gil Villegas es un beberiano muy reconocido. Ya había leído algunos textos sobre pues que él había escrito y siempre habla mucho de Weber porque me parece que es experto en él. Entonces como retomar los aportes de Weber, que fue un sociólogo para el análisis de la política exterior, me parece algo como muy interesante. Pero sí coincido que es como un poco Pesada. anticuada su visión, sobre todo como por los temas que dice que son cómo se estudia las relaciones internacionales en México, ¿no? Creo que en los últimos años y sobre todo en la facultad, pues ya hay una expansión muy grande de lo que se estudia, aunque todavía sigue como predominando algunos temas, ya se han expandido mucho, pues la manera en que se estudia y se teoriza desde la facultad y en general en México, ¿no? Ok. Gracias, Ricardo. Interesante comentario que además hagas esta relación
con Weber, bueno, más bien que lo identifiques en esta línea, sí, en efecto, es un apasionado de Weber. Y me gusta que destaques lo anticuado que puede ser el texto, por eso hice mi comentario a pie de página de que es un texto ya viejito. Ok, Vallejo. Sí, profesora, a mí me pareció una lectura muy interesante, sobre todo por cómo lleva la línea argumentativa. Es decir, no llega en principio y te propone lo que él cree, sino te va llevando como de la mano a esa misma conclusión. Entonces me parece que es muy ilustrativa en ese caso argumentativo de cómo va poniendo sus premisas para al final llegar a su conclusión. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Vallejo. Espero que te haya parecido, bueno, me parece que te pareció interesante, y espero que te haya sido enriquecedora, ¿no? Siempre es bueno leer diferentes posturas. Yo sé que a veces es difícil leer a los autores, pero creo que siempre los podemos debatir, ¿no? Y me gusta que hayan identificado ciertos elementos. Diego. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros adjuntos y profesora. Bueno, la lectura en sí como que me sonó un poco, bueno, su introducción hasta la parte en la cual ya se menciona a Weber, a una que habíamos hecho hace un semestre, creo que fue de las primeras lecturas que tuvimos, era de Rosa Gaitán, me parece, y justamente como que ella retoma mucho lo que es la segunda parte del texto, bueno, o sea, que son como los tres pilares de de los tres temas de estudio, ¿no? Que es la autonomía, el desarrollo y la relación con Estados Unidos, ¿no? Y ese texto, bueno, este texto me recuerda mucho lo que leímos en esa ocasión sobre la relación en Estados Unidos, porque ella principalmente decía que en el caso latinoamericano, todos los países se deben, bueno, ella proponía que se debían estudiar desde un punto de vista de la relación que se tenía con el gobierno estadounidense, ¿no? Y a partir de eso era como estos países desarrollaban su política exterior. Eso me sonó bastante y bueno, también pues ya al final de la lectura, en cuestión de la mención de Weber y su modelo, pues sí, ¿no? Prácticamente ver la política exterior como un análisis multidimensional con condicionantes tanto internos como externos, ¿no? O sea, creo que más que nada me recuerdo mucho a esa lectura, más que otra cosa. Ok, muy bien. Muchas gracias, Diego. Sí, creo que vamos a rescatar, no sé si sea esa lectura en particular, pero creo que justo es la lectura que les voy a asignar para la siguiente sesión. Entonces ya tú me dirás si es o no la que leíste el semestre pasado. Romina. Ok, la lectura, o sea, sí es viejita porque en una parte dice que hay que expandir los contactos con Europa Occidental, Japón, menciona Japón y bueno, países socialistas, entonces eso claramente nos da a entender cuándo lo escribió, pero me parece interesante que a pesar de que ya es una lectura más atrás, el punto de la autonomía y que con base en eso se mide si fracasa o tiene éxito una política exterior. No sé si lo sigan viendo así los actores de política exterior en México, pero creo que ahora más que nunca somos dependientes en con este concepto que hice la lectura de dependencia no ortodoxa de Estados Unidos. Entonces creo que eso ha sido un rasgo que ha permanecido y pues para mí es interesante porque sigue igual a pesar de los años y sí, esto de la autonomía y que pues, necesitamos más diversificación de la dependencia con otros países, pero que creo que seguimos sin obtener resultados óptimos, o sea, seguimos muy clavados con Estados Unidos y creo que pues no sé, a pesar de que se escribió hace muchos años, ya lo dije, sigue siendo como muy actual.
Ok, muchas gracias, Romina. Voy a rescatar varias de las cosas de las que, bueno, obviamente de todos, pero en particular cómo lo dijiste. Ok, y Diego, no sé si te quedaste con la manita levantada o querías agregar algo más. Creo que me quedé con la manita levantada, una Ah, ok, disculpa. ok. No quería ser Listo. grosera. Ok, gracias. Michelle nos dice en el chat que a ella le costó mucho trabajo. Sí, podría ser un poco difícil, sobre todo por este último análisis que hace. La verdad, ya yo también me pierdo mucho en esta última parte. Me gusta más la segunda, creo que es de donde yo lo rescato, igual como diría Diego, a partir de esta lectura que hizo con la doctora Gaitán. Y es cierto, ¿no? Los tres temas que saca, lo del desarrollo, la relación Estados Unidos-México y la autonomía o esto de la dependencia, ¿no? Eduardo nos dice, está buena, pero la última parte sobre las categorías beberianas me costó trabajo, ¿ok? Y Michelle vuelve a anotar. Por otra parte, es interesante que hay cosas que persisten, igual como creo que van en el mismo sentido que Romina, de manera específica en el tema económico. Romina creo que se fue por la parte de la autonomía, Michelle nos habla de la parte económica, en donde hace hincapié en la deuda externa y el petróleo, y bueno, el cuidado de las relaciones con Estados Unidos, y pues ya. Ok, muy bien. Me gustan sus comentarios, creo que van muy en sintonía y también advierten muchas de las cosas que yo también en su momento encontré y que utilicé en mis trabajos de investigación. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Aquí está. Ok, entonces, retomando, ¿no? Les decía, esta categorización que nos presenta Calduc es de manera muy general, ¿no? Que los estados deben velar por su seguridad en términos del interés nacional, del bienestar económico y social, de la protección y fomento de los valores y cultura de la sociedad en general, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cuáles han sido los intereses de México a lo largo de la historia, ¿no? A lo mejor ustedes, pues ya estamos en 2020, tienen un panorama más amplio. Yo utilizo un poco la propuesta por eso es que les dejé esta lectura, porque utilizo, y me parece que otros autores, incluso también encontré un videito por ahí cortito sobre política exterior, luego se los posteo, y los planteamientos son claras o netamente de este texto, ¿no? De Francisco Gil Villegas, porque así los menciona tal cual, se los voy a pasar para que lo vean, y para quienes no hicieron la lectura, vean de qué va esta lectura. Pero es cierto, o sea, yo creo, y coincido con Romina y con Michelle, me parece que es una lectura, aunque es viejita, y en términos de que se escribió hace bastante tiempo, que todavía tiene elementos que la hacen vigente, pero pues sí también hay que actualizarlo un poco, ¿no? Y no estoy tan de acuerdo en incluir a la categoría, a lo mejor como él lo plantea como esto de enfoques dominantes, sí, en la parte de la relación México-Estados Unidos, pero yo me voy más por esta propuesta que presenta Mario Ojeda en este librito de Alcances y Límites, de ver a la relación México-Estados Unidos como una de las condicionantes de la capacidad de negociación internacional, ¿no? Como esto que ya está dado. Es decir, lamentablemente, y aunque lo hemos visto de menor o en mayor o menor medida en la historia de México, la relación México-Estados Unidos, me parece que es algo que ya está, o sea, tendremos que seguir lidiando los siglos por los siglos de los siglos con esta situación, ¿no? Es decir, Estados Unidos siempre va a estar arriba de México, no lo podemos quitar, y a menos que deje de tener este estatus como potencia o como superpotencia en el sistema internacional, pues veo difícilmente que México pueda tener otro tipo de política exterior. Uno nunca sabe, la verdad es que a lo mejor así pensaban de la Gran Bretaña en su momento, pero al menos a nosotros, pues nos toca esta parte, ¿no? Yo veo difícil esto. Incluso, podría ser, pero les digo, no lo sé, ¿no? Hay muchos elementos y me parece también los intangibles que pueden mantener todavía a Estados Unidos en el lugar en el que está, ¿no? Y veo difícilmente, sinceramente, que China, por ejemplo, pudiera desplazar a Estados Unidos en esta configuración internacional. Pero uno nunca sabe, también es que hay cada sorpresa en esta vida. Entonces, pero digamos que a largo plazo yo no veo este cambio tan sustancial y yo lo veo más como algo ya dado, ¿no? Como este elemento que ya está presente en la política exterior mexicana. Y más bien a mí me gusta pensar
al interés nacional de México o los intereses nacionales que ha perseguido México a lo largo de su historia a través de estos tres planteamientos, ¿no? Un poco siguiendo la línea, o más bien siguiendo la línea de Francisco Gil Villegas, esto que podríamos llamar como soberanía en un primer momento y autonomía a lo largo de la historia, y en esto, por eso me gustó el comentario de Romina, de esto de que estamos anclados con Estados Unidos, ¿no? Porque, no sé si ya les había contado, que justamente mi tesis de licenciatura es analizando la diversificación de relaciones exteriores. Mi pregunta es, ¿por qué México no ha logrado diversificar sus relaciones exteriores? Entonces, una tesis, ya les había también contado, una tesis súper choncha. Lo que hago es hacer este análisis. Veo cómo a partir de ciertas propuestas de otros autores, cómo han habido periodos en los que se busca diversificar o se ha impulsado la diversificación justamente por todo este panorama nacional e internacional, que se va a impulsar la diversificación, pero en cuanto regresamos a tener una buena, y han sido momentos en los que hemos tenido relaciones tensas con Estados Unidos. En particular, el periodo que nos toca revisar, chicos, es muy rico y a mí por eso también me gusta mucho por este tema de tesis que desarrollé, porque vamos a ver estos momentos, ¿no? En los 70 se va a llevar a cabo un momento de diversificación de relaciones exteriores, en los 50 con López Mateos también, y vamos a ver cómo es que estos factores y esta condición de la relación con Estados Unidos nos permitió impulsar este objetivo, ¿no? De diversificar las relaciones exteriores, pero que al final, cuando regresábamos a tener cierta armonía, o cuando Estados Unidos, como lo dice Mario Ojeda, consideraba que México ya estaba demasiado fuera del huacal, del huacal de influencia, influencia, ay, confundo muchas esas palabras, se regresaba como se perdía el interés por continuar con esta diversificación de relaciones exteriores, ¿no? Y por eso, por ejemplo, es el momento que estamos en 2020 y aún se sigue insistiendo, ustedes escuchen incluso a estos tomadores de decisión, pues que siguen insistiendo en que México debe diversificar las relaciones exteriores, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la autonomía es algo que sí ha estado presente en México, y sobre todo también pues por el peso de Estados Unidos. Por eso les digo que yo lo veo como más como un factor o como algo ya dado en la configuración de la política exterior mexicana, es decir, eso que ya siempre va a estar ahí, y que obviamente pues sí se van a plantear objetivos, ¿no? De cómo vamos a acercarnos más al vecino del norte o a los vecinos del norte ahora que estamos integrados, o cuasi integrados. Pero por ejemplo, que en un primer momento, perdón, sí fue la soberanía, ¿no? Ustedes recordarán pues que México antes no era una nación tal cual o un estado tal cual, sino pues era una colonia de España, que estaba configurada como la Nueva España, pero que una serie de procesos pues derivaron en su independencia, ¿no? Y que ahora es indiscutible, y al menos legalmente, ¿no? Que México tiene soberanía, que durante el porfiriato, por ejemplo, esa soberanía se pudo haber visto atentada por estos intereses extranjeros, pero que pareciera que con la Revolución Mexicana y el devenir de la consolidación del proyecto de la revolución, pues se consolidó la defensa de la soberanía mexicana, ¿no? Con una férrea, un férreo rechazo hacia al exterior, sobre todo en recursos estratégicos, y ustedes ya sabrán cuál, el petróleo en especial, ¿no? Pero otro objetivo que ha aparecido a lo largo de los años ha sido el desarrollo. Y aquí también me gustaría que lo piensen en términos cronológicos, ¿no? La soberanía y autonomía, ¿en qué momento fue más álgida su visibilidad, ¿no? Yo ahí diría, por ejemplo, que fue a partir de la independencia de México, del movimiento de independencia, que iniciamos con este objetivo, que a lo mejor no era encaminado hacia la política exterior, pero sí en la política interna, y que a lo largo de este siglo XIX, este turbulento siglo XIX, pues lo que vamos a querer, se acordarán que les decía en la definición esta parte, ¿no? Que para su propia sobrevivencia o supervivencia en la arena internacional, y que pareciera que México durante el siglo XIX, pues lo que además de tratar de sobrevivir de manera interna, trataba de sobrevivir hacia el exterior, ¿no? Es cuando sufrimos una gran cantidad de invasiones del extranjero. Pero conforme se va consolidando este proyecto político, sobre todo, pues empiezan a surgir otros problemas, ¿no? Y entonces empieza a encaminar o perfilar como interés nacional
el desarrollo. Y el desarrollo, pensémoslo también ustedes, chicos internacionalistas de quinto semestre, sabrán que el desarrollo no es un concepto único y que tampoco históricamente se ha entendido de la misma forma. ¿Cuál ha sido la evolución del concepto de desarrollo? ¿Ustedes qué me podrían decir sobre este concepto? Pues según la lectura se basaba, bueno, el desarrollo es precisamente en lo económico, ¿no? Pero no sé qué más. Ok, sí, es cierto. Me recuerda la conferencia que dio acerca de la agenda. Sí, 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 sí. A ver, ¿algo más, Michelle, sobre esto? Creo que a partir de los derechos humanos, bueno, lo relaciono con derechos humanos, el desarrollo va más hacia desarrollo social, más allá de lo económico. Sí, digamos que históricamente el desarrollo se había entendido, y no solamente por México, ¿no? Tampoco no le queramos colgar milagritos que no le corresponden. Sí, digamos que en el panorama internacional, justamente el desarrollo se había entendido como algo, más bien como el equivalente a crecimiento económico. Pero con el tiempo ha ido adquiriendo más este matiz más humanista e incluso ambientalista, al grado, por eso es que les pongo esta imagen, de que ahora, por ejemplo, se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ahora se piensa que el desarrollo debe ser orientado a la sustentabilidad y que entonces el desarrollo debe garantizar el bienestar de la sociedad, pero también sin afectar al medio ambiente, ¿no? Y que al final pues debe lograr un crecimiento económico óptimo para los países y para el mundo en general, ¿no? Es una visión muy idealista, la verdad, pero y hasta eso yo diría todavía muy limitada, ¿no? Porque aunque en la esencia se busca esta armonía de las tres esferas del económico, social y ambiental, pues aún vemos que a lo mejor el modelo de desarrollo, sí, es por eso que también esta lectura es interesante, porque como es viejita, lo plantea tal cual, ¿no? Cómo se veía el desarrollo en aquel entonces, y lo pone muy bien Sofía, ¿no? Era definida en términos de modernización, o sea, y eso, tristemente, bueno, más bien, no tristemente, pero bueno, nos tocará revisarlo en este periodo, les digo, vamos a llegar hasta los 70s, y nos va a tocar todos los desarrollos habidos y por haber en México, ¿no? El desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido, que son proyectos que buscaban más bien esto, más que, por ejemplo, garantizar la protección al medio ambiente, que esos debates ni existían en aquel entonces, van a buscar esto, ¿no? Cómo México se va a modernizar, cómo se va a empezar a crecer la clase media, vamos a tener mayor acceso a la universidad, incluso aquellos que no tenían, lo van a lograr, mayor bienestar social, pero pues que al final se va a quebrar este sueño, ¿no? Después en los 70 se emplea como un sinónimo de diversificación de mercados y crecimiento económico, sí, y en el caso mexicano es muy interesante ver, les decía, yo lo que identifiqué en la tesis, y no solo yo, sino también estos otros autores, es que estos momentos de diversificación de relaciones exteriores también tienen ciertos matices. No es lo mismo el esfuerzo que se impulsó en los 50 con Adolfo López Mateos a los esfuerzos que, por ejemplo, van a impulsar Echeverría o incluso López Portillo, ¿no? Que ahí, por ejemplo, estos esfuerzos por diversificación van a estar más encaminados a lo que comenta Sofía en el chat, ¿no? Hacia una diversificación de mercados, de crecimiento económico, que bueno, al final no va a resultar en lo que esperábamos. Pero creo que ya les estoy spoilando mucho el periodo que nos toca analizar. Y finalmente, como propuesta propia, por un intento, digo, ya saben, yo todavía estoy muy verde como académica y como investigadora, pero digamos que un intento por madurar esta idea que ya tenía o que nos presentaba Francisco Gil Villegas, y pues para no solamente a mí, la verdad, chicos, no me gusta que solo cuestionemos, sino que también demos o procuremos dar soluciones, porque pues es muy fácil criticar y decir, sino a mí también me gusta como ser muy propositiva, creo que ese es un defecto que tengo. Entonces, en ese sentido, pues yo dije, hay que hacer algo más. O sea, el interés nacional de México, como bien lo comentó Ricardo, pues no es lo mismo, ya ha evolucionado. Y sobre todo en los 80s, y a ustedes ya les tocará verlo en Política 3,
vamos a ver este intento y que a lo mejor en el siglo XXI lo podríamos poner entre pincitas porque, pues porque México tampoco ya no es lo mismo que en esos años, buscar este posicionamiento en el escenario internacional, ¿no? Por hacer que México fuera alguien en el escenario internacional. Y que, por ejemplo, viendo otros casos de estudio, ustedes saben que me interesan mucho los estudios coreanos, particularmente de la República de Corea. Yo lo que veo, por ejemplo, también en el caso coreano, es que podríamos decir que atravesaron por estos mismos objetivos, pero y que actualmente ellos, y sí con un poco más de ventaja o bastante ventaja que México, están también apostándole a un posicionamiento en el escenario internacional. Sobre todo buscar este posicionamiento atendiendo a este debate que alguien me comentaba o esto que no entendíamos al principio de la sesión sobre la capacidad de negociación, ¿no? Obviamente hay que reconocer quiénes somos. Aquí es un poco también siempre pensar estos términos tan teóricos, chicos, a veces personalizarlos. Primero estos ejercicios de quién soy yo para poder decir qué puedo ofrecer, ¿no? Como candidata, ¿no? Pensemos hasta en política, ¿no? Imagínense que yo me lanzara como presidenta municipal o como alcalde, pues tendría que decirle, yo soy Edith Montes y he estudiado esto y me gusta la academia y por eso considero que soy la mejor opción para poder resolver los problemas del municipio, ¿no? Es un ejemplo burdo. En el caso del posicionamiento en el escenario internacional es un poco lo mismo, ¿no? De mis ventajas son estas, y yo puedo ofrecer esto, ¿no? Y lo vamos a ver también en el periodo que México trató y tuvo mucha voz en foros, por eso es que surge esta idea sobre todo tampoco es que la propuse de la nada, chicos, o sea, no es que la profesora dijo, bueno, le faltaba un objetivo o un interés nacional a Gil Villegas más contemporáneo y puso el que se le ocurrió. También parte mucho de la revisión de literatura de los textos actualizados porque también ya falleció, de Mario Ojeda, que tiene por ahí un texto sobre posicionamiento internacional de México, y de Guadalupe González, que también aborda esto, ¿no? Que habla de este papel o de esta carta de negociación que México tuvo a partir, por ejemplo, del petróleo, o de las gestiones que tuvo ante los conflictos en Centroamérica a través del Grupo Contadora. Entonces, gracias por los votos. Qué triste, algún día a ver si me animo. La verdad es que me gusta mucho la política, pero sí me aterra como no llenar o no dar el ancho. Pero, pues les digo, ahorita lo podríamos poner también entre pincitas, pero me parece que en general, por ejemplo, y también lo rescaté más contemporáneo esta idea del posicionamiento en el escenario internacional, porque no sé si se acordarán del eslogan de la política exterior de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No sé si alguien se acuerda cuál era este eslogan, que luego va a perder vigencia porque también se va a ver ya. Yo creo que en la política del gobierno de Enrique Peña Nieto, en la política exterior, hubo dos momentos, una de gran activismo y luego ya con todos los problemas internos se va a ir reduciendo esta participación en el exterior. Pero no sé si se acuerdan de este eslogan que encabezaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Mover a México, ese era el eslogan de la política nacional o de la administración pública federal. Justo esa pregunta nos las hicieron en la maestría, en la materia de administración pública federal. ¿No? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho que, muy bien chicos, tienen buena memoria. No, y no está mal que no se acuerden de esta porque estaba muy escondido, ese también siempre era mi queja, ¿no? La parte de política exterior o de las relaciones hacia el exterior está muy escondida en el Plan Nacional de Desarrollo. Estaba en el 5º capítulo y se titulaba, a ver, déjenme ver, voy a ver el chat. Está bien, chicos. Se la volaron con el que hubieran hecho ustedes. Sí, totalmente. Yo también, porque ya saben que soy fan de los memes. No, el capítulo de política exterior o de lo que concernía a este ámbito se titulaba México con responsabilidad global. ¿Qué le sugiere este título? A propósito de que seguramente no lo vieron. ¿Qué le sugiere este título? México con responsabilidad global.
¿Nadie? Yo, profesor. A ver, Ricardo. Pues como que se me hace algo así como o sea, como los ODMs, no sé, como también en el 2011 fue la reforma de derechos humanos, entonces como asumir los compromisos que México ya tenía o que ya había firmado y llevarlos a cabo, no sé. Digo, seguramente ellos tampoco sabían y solo fue algo que sonaba bonito, pero a eso me... Nunca lo pensé, yo sí fui siempre muy metódica. No, es que mira, me vicié, creo que en mi análisis, muy buena postura. Sí, yo justamente la interpretación, sí, ¿Vania? ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, No, sí. Rebeca. Bueno, Rebeca y luego Vania, es que justo Vania levantó la mano, pero a ver, Rebeca, cuéntanos. Bueno, justo también, pues MICTA surgió dentro del sexenio de Peña Nieto. Entonces también puede ser sugerente de que pues busca tener ya una incidencia como tomador de decisiones primordial, queriéndole hacer como pues una cierta competencia a los G20 y demás. Y al mismo tiempo pues empieza con la renegociación de diferentes tratados y la incidencia en otras latitudes del mundo. Entonces yo creo que por ahí va la política exterior de Peña Nieto. Bueno, estuvo. Ok. Vania. Yo pienso que es un poco en relación a lo que dijo mi compañera Rebeca, que tal vez yo buscaba integrarse con otros países y tener una mayor participación en la diplomacia y con algunos organismos internacionales. Ok, sí, miren, aquí siempre hay verdades relativas, o sea, no, nadie está mal, y podemos complementar, más bien complementarias, me gusta esa palabra. Todos tienen, tanto los que escribieron en el chat como quienes se animaron a participar, tienen razón en hacia dónde iba orientado, ¿no? Y también la parte del comentario de Ricardo me parece que también iba muy encaminado a eso. Por eso es importante, chicos, y aquí este es un excelente ejemplo para regresar a esto que les decía de política de Estado y política de gobierno, y por qué más bien, regresar al meollo del asunto y la propuesta de por qué debemos pensar en la política como algo estratégico, ¿no? Porque no solamente se trata de decir, bueno, suena bonito, o, bueno, ahorita que está tan en auge toda la cooperación internacional y los ODS, pues México se debe integrar de lleno a eso, ¿no? Pero sin hacer este ejercicio, tomando todo esto en cuenta, ¿no? Me regresaré mucho a la presentación. Ay, creo que hasta me salí. A ver, espérenme. No sé qué hice. A todo esto, ¿no? De que debe implicar una política exterior. Debe ser pensada en las condicionantes internas y externas, la capacidad de negociación, es decir, imagínense, a ver, ¿cómo te vas a sumar a iniciativas de cooperación si no tienes las capacidades para hacerlo, ¿no? Si eres un estado pequeño, si estás súper endeudado, si no puedes garantizar el bienestar social de tu población, ¿cómo te atreverías, por ejemplo, entonces a impulsar esfuerzos de cooperación si tú no puedes hacerlo con tu propia población, ¿no? Que en eso a veces van las críticas. Y por ejemplo, esta crítica sí fue muy real ahorita en el gobierno de ¿me escuchan? Sí, es que como que se cortó el sonido. Ok. Pero sí me escuchan ahorita. Ahorita sí. Ok. Ok. Bueno, a ver, déjenme compartir otra vez. Entonces, por ejemplo, una crítica que fue, más bien que se hizo muy visible, bueno, y entre otras cosas, porque también siempre la oposición va a estar ahí presente. ¿Me escuchan? Sí. Es que me salió un Solo que te mensaje. escuchas un poquito cortada. Ok. Pues bueno, me la aventaré así, ya estamos en la recta final. ¿Edith? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Les decía, me la echaré así ya para la recta final, ¿vale?
Cualquier cosa me avisan por el chat, ¿sí? Sí, profesora. Ok, bueno, voy a mejor avanzar a esto. Entonces, sí, más bien esto que les decía, ¿no? Está padre ser parte de todos estos proyectos, pero ¿qué tanto somos capaces de serlo, no? Y justamente el entender a la política exterior como algo estratégico, tanto en su planeación o, digamos, como en su formulación, como tomadores de decisiones, como nosotros, analistas de la política exterior, nos puede dar luz de si las acciones o no, si el interés nacional que se está persiguiendo, más bien si las acciones están encaminadas a lograr este interés nacional, ¿no? Y yo por eso ponía esto del posicionamiento en el escenario internacional, porque parecería que este eslogan de México con responsabilidad global, ojalá hubiera sido para asumir los compromisos que ya teníamos, ¿no? Más bien era adquirir nuevos compromisos y decir, México está en todo, ¿no? Es el arroz de todos los moles y está ahí presente. Pero ¿de qué nos sirve estar presentes en todos los foros multilaterales si a lo mejor nuestras aportaciones son mínimas, son cuestionables, o solamente es para levantar la manita en ciertas votaciones, pero no presentamos iniciativas, por ejemplo? Entonces, por eso yo considero que un objetivo que es un poco débil o que está bastante débil y que las condicionantes internas y las condicionantes externas, como ahora lo de la pandemia, pues han condicionado el funcionamiento o la orientación hacia este objetivo, ¿no? Hacia el lugar que México debería tener en el escenario internacional. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perdón si pregunto 1000 veces, pero más vale. Ok, muy bien, entonces, y aquí viene la última parte de la clase. Entonces, ¿ustedes consideran que seguramente y hago este debate porque a lo mejor ya lo habían escuchado y me parece que sí por los comentarios de las clases pasadas, el interés nacional es realmente nacional? Y en este sentido, o en este mismo sentido, ¿existe un interés único? Y pues ya, sería todo para esta sesión. ¿Qué opinan sobre estas preguntas? Ajá. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? Ah, sí, si existe un interés único. A ver, voy a regresar a la presentación. Ah, solo me proyecté para mí. Qué egoísta. Espérenme, chicos. Tomando en cuenta esta propuesta del interés nacional o de los intereses de México a lo largo de la historia, las preguntas para el debate son, ¿es realmente nacional y existe un interés único pensando en esto? A ver. A lo mejor, Liz, sobre el formulario, lo hiciste para que sea de una sola respuesta y por eso les está rebotando. Ya lo cambié. ¿Sí? Justo así estaba así, pero según yo lo cambié, no sé si sea mi internet que esté de chafa y no quiera actualizarlo. Ok, mira, no te preocupes, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a quitar la presentación ahorita a propósito del debate y si quieres toma capturas de pantalla y ya lo registramos en la lista, ¿va? Vale, sí, gracias. Para que no haya tampoco... Disculpen, chicos. Sí, no te preocupes. Yo he fallado toda la noche con mis problemas técnicos. Kirsten, luego Ricardo y Rebeca. ¿Sí? Bueno, ¿ya me escucho? Sí, creo que sí. Sí, que mi internet está horrible el día de hoy. Bueno, sobre la primera pregunta, si es realmente nacional, pues yo diría que no podemos decir que el interés nacional va a ser realmente y 100% nacional, porque pues va a haber intereses individuales intrínsecos, ¿saben? O sea, siempre va a estar condicionado por una serie de factores y por una serie de intereses personales, ya sea de los actores o de quienes, pues, tienen influencia sobre los actores que toman las decisiones de la política exterior.
Entonces, pues sí, yo creo que a final de cuentas nunca es 100% nacional, sino que es o sea, que engloba a muchos intereses, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, que era que si hay un único interés, creo que sí era esa, yo diría que no, que al final del día, pues, los países, no solo en el caso de México, y si hablamos de México, pues más, tienen una agenda muy larga de problemáticas por tratar y tal vez en ciertas etapas hay prioridades, ¿no? Tal vez necesitas hacer frente a una prioridad inmediata y tus intereses nacionales pues se vuelven sobre esta prioridad, ¿no? Pero al final del día no hay uno solo, sino que son muchos en conjunto, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Kristen. Ricardo. Sí, pues yo, como justo siguiendo esta primera lectura del semestre pasado, que no me acuerdo, creo que sí era Gaitán la que la escribió, pero justo ahí ella dice que en realidad la política exterior siempre es una política que va en función de los intereses de la élite pues mexicana, en este caso que pues ya sabemos que la élite económica y la política en el país pues están súper vinculadas. Y justo como ahora que hablo de la política exterior de Peña Nieto, esto me recuerda como a un caso en específico del sexenio, que es pues justo después de la desaparición de los 43 en Ayotzinapa. Recuerdo que México tuvo que comparecer ante ante el Alto Comisario de las Naciones Unidas, y justo ahí pues nos pues presentaron la verdad histórica y como todo lo que ya sabemos. Y justo creo que ahí se demuestra mucho que pues tal vez el interés nacional o el de no nacional, pero el de la gran mayoría de la población mexicana era realmente saber lo que había sucedido con los normalistas, y pues que hubiera pues que los responsables tuvieran consecuencias reales, ¿no? Y ahí pues se presenta más bien como la narrativa del gobierno de Peña Nieto. Y justo ahí creo que es como muy claro cómo se ve la diferencia entre, pues, por un lado el interés de la élite política y por el otro, pues, el interés de muchos grupos en la sociedad, ¿no? Ok, muy bien. Y Rebeca. Uy, perdón. Sí, justo en esta línea, pues los intereses nacionales no son tan nacionales. Responden a una élite y puede ser gubernamental o no gubernamental. Digo, vemos que los grupos empresariales y demás siguen muy presentes en México. Nacionales y extranjeros vienen y pues buscan ciertas facilidades. Y aunque se supone que no están como dentro de esos pues sí, de sus funciones como ejercer algún tipo de decisión, pues lo hacen o inciden. Y por otra, la segunda pregunta, ¿cuál era? Y pues no es un único interés. Obviamente la agenda es cada vez más ambiciosa. También depende mucho del exterior, de las condiciones a lo largo y ancho del mundo. Entonces yo creo que pueden existir infinidad de manera simultánea. Ok, muy bien. A ver, voy a volver a apagar mi cámara por si las dudas. Okay, a ver, iba a leer lo del chat. Michelle nos dice que igual no cree que sea un interés único. Vianey, el interés nacional lo formula un reducido grupo de personas quien toma las decisiones en política exterior. Entonces no sé qué tan nacional sea y lo pone entre comillas. Bueno, este es un debate clásico de política exterior sobre todo. La naturaleza del interés nacional, qué tan nacional es, y es el clásico argumento justamente de que no cubra toda la nación, pero también pensemos, por ejemplo, en la naturaleza de la sociedad, es decir, y sobre todo en la actualidad, tendemos mucho a la polarización y a la multiplicidad de opiniones. Siempre ha sido una característica, no solo ahora, pero que es más visible con las redes sociales.
Entonces, creo que es difícil pensar en un interés nacional y hasta incluso pensando en estas propuestas más progresistas en las que se sugiere que deberían hacerse consultas sobre la toma de decisiones hacia el exterior. Aún así, creo que el ejercicio sería muy limitado, porque pensemos en la cultura cívica, ¿no? Si hasta votar por nuestros representantes es todo un tema, porque no todos vamos a votar, qué flojera levantarme a las 8 para ir a tomar turno en la casilla que me corresponde, todos los partidos y los representantes están del asco. Entonces, si ante ese tipo de toma de decisiones en donde sí debería haber una participación ciudadana más activa, no la hay, pensemos en temas de política exterior. Y, por ejemplo, en este sentido, les sugiero que revisen, creo que ya no están en la página, hace unos días que los busqué, ya no los encontré, unos informes que emitía el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, sobre México y la opinión pública, algo así se llama, y justamente habla de esto. Creo que tenía por ahí un artículo, déjenme ver si lo tengo todavía, lo usé para la tesis cuando debatí lo del famoso interés nacional, pero este es otro argumento que me gustaría que tomemos en cuenta, chicos. ¿Qué tan posible sería que participara toda la nación? Pero tampoco con esto quiero decir, y no piensen, la profesora es toda una autoritaria o una oligarca y quiere solamente que algunos tomen las decisiones. No, pero pensemos en problemas también fundamentales, ¿no? Que necesitamos una cultura cívica para que más gente se involucre en los asuntos que al final de cuentas, aunque suenen lejanos, les digo, por eso estas visiones erróneas de que solamente es aquello que ocurre en la arena internacional, tienen una repercusión en el día a día de nosotros, ¿no? Y sobre el interés único, aquí hay que tener cuidado, chicos, ya no lo precisé tanto en el análisis de política exterior, cuando vimos el ciclo de la política, pero hay intereses y objetivos. Los objetivos son más particulares y diversos, ¿no? Ahí sí podremos plantear 10,000 objetivos, pero el interés nacional se supone que es algo más abstracto. Se acordarán de la definición de Velázquez y Monjarás que decía necesidades supremas. Entonces, generalmente son más abstractos, más generales. Entonces, es difícil que existan tantos, sí pudieran haber hasta 10,000 objetivos o intereses nacionales, pero también piensen, se acordarán de cuando vimos políticas públicas, les presenté esto de la agenda sistémica y la agenda institucional, ¿se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Chicos, ¿ya no se acuerdan? Revisen la presentación para que vean dónde está esta referencia. Y ahí les comentaba que existe una infinidad de temas por atender, pero que lamentablemente para hacer una gestión efectiva hay que elegir de este combo qué vamos a trabajar. Por eso es que, digamos que hasta cierto punto, hablar del interés nacional como algo más abstracto es un poco más flexible porque nos permite hablar de todo. Gracias, Ricardo, por recordarlo. Y eso sucede en el interés nacional. Es decir, a ver, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en el desarrollo. ¿Qué implicaría el desarrollo? Erradicar la pobreza, garantizar acceso a servicios básicos, ¿qué otra cosa? Niveles de educación óptimos, no sé, son un montón de elementos que podríamos englobar en el desarrollo. Al final, el problema en las ciencias sociales es que somos a veces tan abstractos y tampoco más bien, somos, ¿cómo lo diré? Tendremos que pensar en todas las posibilidades, ¿no? Todos los fenómenos son multidimensionales y lamentablemente no les vamos a poder dar solución a todos. Quizás como interés nacional, yo lo que vería, y esa es la propuesta que tengo, pero es muy válido si también ustedes dicen, no, profesora, yo sí creo que hay 10,000 intereses nacionales, que a lo largo de la historia de México, si bien, por ejemplo, en el siglo XIX, sobre todo, yo veo mucho o muy presente el primer objetivo, hacia el siglo XX, lo que vamos a ver es que van a estar a la par tanto la autonomía, porque vamos a estar luchando por esta autonomía, y el desarrollo, ¿no? A lo mejor a veces el desarrollo, la autonomía sirviendo al desarrollo, ¿no? Para lograr consolidar este proyecto de modernización, como lo planteaba Sofía,
tendremos que independizarnos o tomar mayor autonomía respecto a Estados Unidos, sobre todo. Y Ana Raquel nos dice, entonces el interés nacional se puede ir más por la agenda institucional porque son los problemas prioritarios. Sí, justamente, o sea, y digamos que incluso, o sea, el deber ser sería que justo se defina una agenda institucional en función del interés nacional, ¿no? Y que se diga, el interés nacional es este, y por tanto vamos a atender estos problemas, ¿no? De esta bolsa de problemas, que es la agenda sistémica, vamos a atender estos, ¿no? Porque van más alineados con el interés nacional. Pero lamentablemente me parece que no existe esta percepción ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera es que ya de por sí dejar algo fuera o dejar ciertos problemas, lo ideal sería darle solución a todos los problemas, chicos. Pero aún así, aun cuando se hace esta selección o se supondría que se hace esta selección meticulosa, lo que vemos en la realidad, pues ustedes díganme, ¿ustedes creen que se hace este análisis tan metódico de vamos a elegir esto y el interés nacional es esto y las estrategias que se van a plantear esto? Por ejemplo, en la actualidad, en términos de política exterior, por eso se dice, o muchos autores insisten, en que es una política reactiva, que solamente reaccionamos a lo que sucede. Si mañana sucede algo, México toma decisiones en uno u otro sentido, pero reaccionando al problema y sin haber hecho este repaso histórico incluso de, incluso como estos condicionantes o estos hechos de la política exterior, vamos a ver a la historia, ¿no? Porque también eso va a condicionar cómo nos vamos a conducir hacia el exterior en el momento determinado que nos toque analizar. En fin, lo que quiero decirles al final con este debate es, nos quedamos cortos, este debate siempre dura como 1 hora en clase y perdemos tiempo con eso. Gracias a quienes se animaron a participar. Les digo, nunca hay verdades absolutas, todos tenemos la razón, eso se los garantizo, pero lo importante es como crear estos puntos. Yo aquí nada más quería hacerles ver como estos puntos, ¿no? Es posible, la sociedad tan heterogénea podría crear un interés nacional, ¿sí, no? Y pues que al final sí vamos a ver, quizás no 10,000 intereses nacionales, que esa es mi postura, pero sí vamos a ver que no solamente se va a perseguir un interés nacional, ¿no? Que sea a lo mejor 2 o 3 al mismo tiempo, ¿no? O 4 si quiere. Exacto, sí, justamente, Eduardo. Por eso es que les digo que hay que diferenciar el interés nacional de los objetivos. Ahí yo lo que te diría es, los objetivos están subordinados al interés nacional. Por eso se supone que es algo más, pues, es como lo plantean tal cual Velázquez y Monjarás, es este bien supremo, ¿no? Es así como se plantea en teoría política, de este bien común que debe perseguir los políticos que nos gobiernan en términos de política exterior, pues el interés nacional es este bien común que se debería buscar hacia la sociedad, ¿no? Entonces, para eso, para lograr este bien común, se deben plantear objetivos particulares y a su vez se deben plantear estrategias que respondan a esos objetivos particulares. Y sí, efectivamente, el objetivo sí responde más a lo que ocurre en el momento. Yo diría que el objetivo responde más a esta agenda institucional, aunque la agenda institucional pues también debe estar subordinada a este interés nacional. Y sí, en efecto, o sea, no tampoco quiero que lo vean como totalmente separado, no, yo les diría, yo lo vería así, el interés nacional, más bien, los objetivos están subordinados al interés nacional. Vale, chicos, sé que ahorita el tema fue muy teórico, espero que ya conforme vayamos analizando los periodos históricos les quede un poquito más claro todo esto a lo que hemos hecho referencia hoy. Para ya ir cerrando, que además no logré terminar antes, les pediría, ya está la siguiente lectura, que estoy casi segura que es esta lectura de la profesora Gaitán que casi todos leyeron. La titulé, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, les digo, soy pésima recordando, pero la lectura tiene el número 4, es la última lectura de esa carpeta. Si tienen alguna duda, o si no, ahorita pongo el título en el chat del WhatsApp, se la recomiendo para hacer, porque en la siguiente clase vamos a hacer un repaso histórico súper rápido de lo que debieron haber visto en Política 1 para arrancar ahora sí el próximo martes con el contenido de Política 2, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario, inquietud. De nuevo, el deber ser, sí.
Hoy analizamos todo el deber ser, ya iremos analizando más el ser o lo que fue la política exterior de esos periodos. ¿Algo más, chicos? ¿Qué les pareció el tema? Digo, fue muy rápido, les digo, esto lo debieron haber visto con más detalle en Política 1, pero bueno, son las cosas de la vida, chicos. Pero no sé si hay algo más, alguna inquietud, algo que les haya quedado por ahí. Sí, justo, Lisbeth, esa es la lectura, la que deberán hacer, la de las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia, porque justo engloba el periodo que debieron haber visto en Política 1. Entonces, me parece, les iba a dejar el famoso Historia Mínima, pero eran como 3 capítulos y no tengo dónde escanear, y no sé si todos tengan el libro. Se los recomiendo, es como el de cajón para la historia de relaciones. Se acordarán que David Herrera veíamos esta cita de que son estudios cronológicos descriptivos. Bueno, este libro es eso. Entonces, por eso es el de cabecera, para ubicar los hechos, pero pues no está, no, le falta carnita, ¿no? Creo que no era la que leímos. Esta lectura la escribió ella, o sea, es la autora, es la doctora Gaitán, quien es conocedora extensa de este periodo, ¿no? De este y del que sigue. Muy bien, chicos, pues bueno, ya los dejaré ser libres, ya que creo que no hay comentarios. Gracias por el repaso, gracias por hacernos recordar. Sí, esto ya lo debieron haber visto. Gracias por el corazoncito, yo también, los quiero mucho. Y pues porque a mí en personal ya se dieron cuenta, pues me gusta mucho también este análisis y espero, la verdad, irlo madurando conforme vaya evolucionando mi carrera profesional y sobre todo como investigadora. Entonces, ustedes son parte de estas reflexiones, chicos, ya veremos a Edith en unos años dando política exterior. Muy bien, chicos, pues entonces vayan a cenar rico o a hacer la tarea que les corresponde y nos vemos el viernes a las 6:30, ¿vale?